¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí nos preparamos para dar inicio a un programa más de Confinados. Ya en pocos minutos daremos inicio al tema de hoy. Doy la bienvenida a todos los que van entrando a la transmisión de este video en vivo. Steven Ortiz, que está con nosotros ya en este momento. Amparo Ramírez, empiezo a saludar a cada uno. Armando Sánchez, feliz cumpleaños Armando. Beatriz Valencia está con nosotros también. Juan Carlos Betancourt. Aura Elena Cabrera está con nosotros a esta hora. Milena Collo también está. Eneida Vergara en Barranquilla está Eneida. Saludos allí en Barranquilla. Vlade Montoya, Dios te bendiga. Vlade, también un abrazo. Isabeles está con nosotros. Amparo Garzón. Jessica Gutiérrez también le saludamos. A Nuri Raquel Rodríguez. A Gina Soto. A todos los que van entrando. Bendiciones en Abejorral. A Milena Collo. Efi Celeita está con nosotros. Amparo Ramírez. Bendiciones, Amparo. Fabiola Gómez está también con nosotros. Aura Lena, Dios la bendiga, Aura. Gloria González está con nosotros también en la tarde de hoy. Darío Montalvo desde Cartagena, saludos allí en Cartagena. Alba Fisco, Maribel Betancourt, bendiciones. Natalia Valencia también está con nosotros a esta hora. Janet Acevedo, seguimos confinados pero confiados. Dios la bendiga, Janet. A Yasmín Rodríguez, un saludo. Bendiciones a Edwin Jaramillo. Amparo Ramírez está en Brasil. Amparo, saludos allí en Brasil. Dios tenga misericordia de Brasil. Tita Hernández está con nosotros. Gloria Patricia Ortega. Gloria Patricia Ortega dice que nos está viendo desde Orlando, Florida. Efiseleita, Dios te bendiga. Alex Gómez también está con nosotros. Michelle Triana. Gracias, Michelle. En esta tarde damos gracias a Dios. Caterine Álvarez. Juan Carlos Betancourt. Gloria Rendón. Viviana Palacio, buenas tardes, Viviana. Vamos a hablar hoy de la resiliencia. Maribel Muñoz, desde Itagüí. Adriana Euse también nos está mirando. Buena tarde. Nuri Raquel, desde España. Nuri, un abrazo en España. Amparo Ramírez, es la de Brasil, creo que es. Dios tenga misericordia de esa nación que está sufriendo mucho con el COVID. Lina está también con nosotros. Yarelis Moreno. Hoy hablaremos de la resiliencia. Bueno, primero hay que mirar qué es la resiliencia. Jory Nestroza, bendiciones. Hernán Vargas, también buena tarde. Bienvenido, Hernán. Pueden ya tomar el link y compartirlo. Compártanlo con amigos y familiares que nos ayuden a difundir la palabra de Dios. Hernán Vargas está con nosotros. Igualmente saludamos a Daisy Duarte, a Diego Alejandro Londoño y también a Zulani Álvarez. Daisy Duarte también. Vamos a hablar de la resiliencia. Resiliencia. Pedro Duque, saludos para ti, Pedro, y para la hermana Dora. Alba Ortiz, Luz Duque está con nosotros. Gina Soto, buenas tardes, Gina. Patricia Tobón, allí en Bello. Saludos, Patricia. Andrea Monsalve, bendiciones, Andrea. Londoño Marleni, un saludo. Jaime Flores, Señor le bendiga, Jaime, bendiciones para ti y tu familia. Adriana Cuervo también entra con nosotros en la tarde de hoy. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Una vez más, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. Es una capacidad que Dios nos dio, que estamos dotados para responder a las adversidades de la vida. Sin duda alguna estamos viviendo un momento muy adverso. La pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a todos de una u otra manera. Es una afectación mundial.
aunque no lo creyéramos. En estos días veíamos las noticias cómo los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, cómo están sufriendo en la economía, un país riquísimo, un país de derroche. Ahora tienen que hacer recortes presupuestales, entraron entonces en una etapa de poder, de deber ahorrar dinero, de hacer una cantidad de cuestiones, porque ese es el efecto colateral de la pandemia. Al que no enferma y pues trágicamente a otros lleva a la muerte, ha afectado la economía mundial, ha afectado la familia. Recordemos que el confinamiento también ha demostrado que había un aislamiento emocional en parejas, entonces se disparó el maltrato infantil, el maltrato en parejas, el maltrato y la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, el abuso a los niños. Esta pandemia ha producido muchos daños y ha sido una situación muy adversa. Así que la resiliencia es esa capacidad de recuperarnos, de reinventarnos, de superar momentos difíciles. Sé que para muchos este ha sido un tiempo muy difícil. Entonces viene el miedo, entonces viene la preocupación, entonces viene la ansiedad, la incertidumbre, qué va a ocurrir mañana con mi trabajo, qué va a ocurrir con mi economía, mi casa, el estudio, toda una cantidad de cosas que nos preocupan. Bueno, hoy quiero hablar de la resiliencia, que aunque es un término psicológico en cierta medida, en la Biblia podemos encontrar personas y personajes que supieron superar dificultades y adversidades muy tremendas, pero lo hicieron de la mano de Dios, lo hicieron apoyados en su fe, apoyados en su confianza. Creo que como hijos de Dios y aquellos que conocemos de Dios, tenemos una enorme ventaja frente a los que no conocen de Dios para ser resilientes en la vida, para poder superar obstáculos, para poder superar situaciones tan adversas como las que estamos viviendo. En la psicología, por ejemplo, respecto a la resiliencia, ha cambiado con los años. Durante mucho tiempo ese tipo de respuestas eran consideradas como inusuales o patológicas. Sin embargo, los psicólogos actuales reconocen que se trata de una respuesta común como una forma de ajuste frente a la adversidad. Entonces hoy también sería bueno que nos examináramos, nos autoexamináramos y nos preguntáramos qué tan resilientes somos ante las adversidades y sobre toda esta que estamos viviendo, que de una manera muy peculiar y muy particular niveló a todos los seres humanos, porque la pandemia ha enfermado a ricos y a pobres, ha matado a ricos y a pobres, pero también ha afectado a ricos y a pobres, a países muy desarrollados y a países subdesarrollados. Quiere decir, este COVID, esta pandemia no eligió estratificaciones, no eligió niveles académicos, no eligió países desarrollados o subdesarrollados. Esto igualó a todo mundo. Y entonces tenemos que preguntarnos qué tan resilientes somos. Veamos entonces algunos personajes en la Escritura que fueron resilientes. Solamente voy a usar 5, posiblemente hay muchos más y de hecho los hay, que superaron situaciones muy complejas en sus vidas, pero que pudieron salir adelante. Voy a relatar un poco el contexto de cada uno de estos personajes, cuál fue la crisis, cuál fue la adversidad que vivieron y cómo se mostraron resilientes. Ahora, tengo que clarificar que una persona resiliente no significa que es una persona que no sufre, que es una persona que no llora, que no es una persona que se quiebra frente a la situación. Sí, claro, una persona que es resiliente también tiene emociones, no las ha perdido. Pero la respuesta emocional, aunque puede ser igual a los que no son resilientes, tiene una respuesta extra de superación, extra de poder ver más allá de la situación y poder tener la fuerza, la capacidad
de poder levantarse aún en medio de la dificultad y de la situación difícil. Hablemos de un primer personaje. Hablemos de José. Sí, José. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob? José sufrió mucho. José fue un joven, uno de los últimos hijos de Jacob, que Jacob amaba mucho. Jacob le tejía una túnica de colores, lo trataba de una forma especial y sus hermanos lo odiaban por eso. Ahora Jacob veía en José un apoyo y una vez lo envió a que fuera a ver qué hacían sus hermanos. Bueno, ya José había tenido los sueños de que los manojos de trigo se inclinaban ante su manojo, de que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él, y todo eso había puesto un ambiente tenso. Cuando José viene donde sus hermanos a ver qué era lo que hacían, ellos dijeron: ahí viene el soñador, y entonces decidieron matarlo. Lo echaron a un pozo, pero luego pasaron unos mercaderes, decidieron fue venderlo, luego tomar su túnica de colores, teñirla de sangre y hacerlo pasar por muerto ante su padre Jacob. Eso fue un dolor grande para Jacob, de otros dolores que ya había tenido Jacob, que luego hablaremos de ello. Pero José entonces fue vendido como esclavo, trabajando en la casa de Potifar. La mujer de Potifar quiso abusar de él, José no lo permitió, fue encarcelado, siendo acusado falsamente de que quería abusar de la esposa de Potifar. Estando en la cárcel injustamente, fue puesto como supervisor de presos. Allí también tuvo gracia y Dios le dio gracia ante el carcelero. Allí interpretó el sueño del copero y panadero del faraón. Bueno, ustedes ya saben la historia, sale de la cárcel, es coronado como el segundo más grande después del faraón. Hay hambre en la tierra, sus hermanos vienen a conseguir trigo y José tiene un encuentro con ellos. Ahora José se descubre ante sus hermanos y entonces llora y se quebranta. Sus hermanos tienen temor porque creen que José se va a vengar y tiene todo el derecho, humanamente hablando, y toda la capacidad militarmente y, digámoslo así, de gobierno y de poder, puede hacerlo, pero no lo hace. Antes bien lo que hace es perdonar a sus hermanos y comprender que no fueron sus hermanos los que lo vendieron, sino que Dios lo condujo allí. Entonces vemos a un resiliente José que ve toda la adversidad que ha sufrido en su vida y se repone ante la adversidad, es puesto como el segundo más grande después del faraón, entiende que es Dios quien lo ha hecho así, que su sufrimiento Dios lo permitió, pero que también Dios lo exaltó y ahora es puesto como un preservador de vida, porque es Él el que hizo los grandes estanques para guardar y almacenar grano y salvó a Egipto y una gran cantidad de naciones de la hambruna de aquel tiempo. Entonces vemos a José y su resiliencia. En José podemos entender que las dificultades y adversidades de la vida siempre tendrán un propósito tejido por Dios, sobre todo si los que sufren esa adversidad conocen del Señor. No es fácil. Uno lee la historia y la historia la podemos leer rápido, en unos minutos, pero lo que él vivió fue muy difícil. Imagínense, intento de asesinato por sus hermanos, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo y esclavizado en una casa de un funcionario, acusado por acoso sexual falsamente por una mujer, luego en una cárcel, luego olvidado porque el copero y el panadero lo olvidaron, el copero lo olvidó, fue tiempo después que se acordó de él, pero ahora Dios se exalta. José es un resiliente, alguien que nos enseña que ante las adversidades nosotros podemos superarnos. Pero también encontramos a Jacob. Bueno, me devuelvo un poco, ese es el padre de José. Pero antes de que José naciera y antes de que Jacob tuviera hijos, recordemos que Jacob adquirió la herencia de Isaac a través de ese engaño supuesto de hacerse pasar por Esaú. Esaú prometió matar a Jacob. Jacob huye, va a la tierra donde Labán, allí entonces trabaja y hace un trueque para quedarse con la mujer. Él está enamorado de Raquel, pero él trabaja 7 años, le parecieron poco, pero esa noche fue engañado por su suegro, después de los 7 años, y le entregan a Lea. Y entonces Jacob, el engañador, ahora es engañado, vuelve a trabajar 7 años, en este caso
por su esposa, la que sí amaba por Raquel. Y después de eso, él tiene que regresar a la casa de su padre, pero se da cuenta que su hermano Esaú lo está esperando con más de 400 hombres a caballo. Jacob se llena de miedo, reparte a su familia por partes, por tribus, por pequeños grupos, porque él cree que Saúl lo va a matar. Es una adversidad tremenda y esa noche él se queda orando. Bueno, el texto bíblico allí mismo en Génesis nos dice que él peleó con Dios esa noche. Recordemos entonces que el ángel le dijo: suéltame porque tengo que irme, ya raya el alba. Y entonces lo que le decía Jacob: no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le pregunta al ángel. Dice: me llamo Jacob. Entonces ahí Dios le dice: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado contra los hombres y contra Dios y has prevalecido. Bueno, Jacob sale cojeando de ese encuentro. En un texto del profeta Oseas entendemos que la discusión o el pleito que tuvo Jacob con el Señor no fue físico, sino en oración. Y frente a esta gran adversidad que tuvo Jacob de creer que su hermano lo iba a matar, Jacob encuentra en la oración un enorme recurso para él poder superar ese momento, esa adversidad. Entonces podemos ver que si en José entendemos que somos resilientes cuando vemos la adversidad como planes de Dios para perfeccionarnos, para luego usarnos, superamos y somos resilientes cuando lo vemos así. Con Jacob entendemos que la oración es un arma poderosa que nos da fortaleza y nos ayuda a superar las adversidades. Con Jacob entendemos que podemos ser resilientes a través de la oración. Bueno, ¿qué tal si hablamos de Job? Es que hablar de Job es hablar casi de los súper resilientes, porque Job vivió y sufrió lo insufrible, lo inimaginable. Un tipo que además de que tenía unas virtudes envidiables, si usted lee el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en la tierra de Uz había un hombre que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese se llamaba Job. Tenía grandes riquezas, tenía 10 hijos, tenía muchos siervos, gran cantidad de tierras, muchos animales, una vida casi envidiable. Además era un hombre consagrado y temeroso de Dios. Recuerde que sus hijos celebraban fiestas y después de esas fiestas Job hacía una ofrenda, un sacrificio, pues él decía: por si mis hijos han pecado contra Dios, y los santificaba con ese holocausto. Sin embargo, un día Dios probó a Job y le trajo unas calamidades tremendas. Puede leer en el capítulo 1 y capítulo 2. Y entonces pierde los animales, pierde los siervos, los sirvientes, los esclavos, y viene noticia trágica y adversidad tras adversidad tras adversidad. La última noticia es que sus hijos, sus 10, estaban reunidos en la casa del mayor celebrando un convite, una fiesta, y vino un viento huracanado, tumbó la casa y mató a sus hijos adentro. Y Job rasgó sus vestidos, y Job hizo lamento, y Job tuvo que declarar: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Notemos que Job tiene una adversidad cual nunca nosotros podemos imaginarla para nuestras vidas. Lo último que le ocurre es que Dios permite que Satanás toque su carne con una terrible enfermedad. Él se rascaba su piel con un tiesto y estaba tirado en el piso. El que otrora fuera un rico, el que otrora fuera un hacendado, un hombre virtuoso, ahora está tirado en el piso, rascándose. Parece que era una elefantiasis, una enfermedad que todavía dan ciertos sectores en el oriente, en África, donde inclusive la infección va por las venas en forma de un gusano que inflama las arterias, no deja que circule la sangre. Entonces los pies se engruesan, las manos se engruesan y el gusano busca salida rompiendo la piel. El individuo no puede caminar porque sus miembros inferiores y superiores
están tan gruesos, tan hinchados, tan enfermos. Y al caído Caele, la esposa de Job, le dice: maldice a Dios y muérete, aún retienes tu integridad, muérete, maldice a Dios. Otras versiones dicen: bendice a Dios, muérete, pero no es un consejo de una buena esposa. A lo que Job dice: como las mujeres necias has hablado. Luego vienen 3 amigos que quieren consolarlo, pero lo que empiezan es a juzgar a Job. Tú hiciste algo malo, tienes un pecado oculto, Dios te está castigando. Job dice que él es normal como cualquier otro ser humano, y todo el libro de Job argumenta todo ello. Pero en Job vemos a un resiliente, que al final del libro Dios le habla, Dios lo confronta, él se quebranta, él pide perdón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas muy sublimes para mí, cosas que yo no entendía. Y la resiliencia que Job obtuvo, la obtuvo en reconocer un asunto, y es que Dios es soberano. Claro, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Luego, cuando la mujer le dice: maldice a Dios y muérete, él dice: mujer, hemos de recibir de Dios el bien y no el mal. Pero luego también en el capítulo 2 hay un versículo que dice: y con todo esto no pecó Job con su boca, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Somos resilientes cuando entendemos que Dios es soberano y que la soberanía de Dios no puede ser cuestionada por nosotros. Quizá no la entendamos, jamás la entenderemos. No podemos entender a Dios. Si Dios fuera entendible por nosotros, dejaría de ser Dios. Pero por eso es Dios, porque es soberano. Sus pensamientos son eternos, como dice Isaías: cuán distante está el oriente del occidente, el cielo y la tierra son mis pensamientos de sus pensamientos. Así que la resiliencia en Job, como un resiliente, la entendemos que podemos adquirirla cuando entendemos que Dios es soberano y cuando entendemos que Dios tiene propósitos aún con nuestros dolores, aún con nuestras pruebas, aún con todo lo que nos ocurre. Bueno, uno termina de leer el libro de Job y encuentra cómo Dios lo engrandece, Dios lo sana, le devuelve todo lo que tenía y lo multiplica aún más. Vuelve a tener 10 hijos, y las hijas que tuvo eran las más hermosas de todo Asia y de todo el territorio. Y es una exaltación enorme. Inclusive Dios exhorta a sus amigos y les dice: díganle a Job que los perdone, porque si no yo los mato a ustedes. Y es toda una cosa enorme de cómo Dios es quien hace soberanamente con nosotros, y Job es resiliente cuando entiende la soberanía. Recapitulemos. Con José aprendemos a ser resilientes cuando entendemos que Dios tiene propósitos con todo nuestro sufrimiento. Con Jacob somos resilientes cuando estamos en oración. Adquirimos resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos o superar las crisis y las adversidades. La oración es muy importante para ser resilientes. Pero con Job entendemos que podemos ser resilientes cuando comprendemos, aceptamos que Dios es soberano. Pasemos al Nuevo Testamento y a un personaje que no podemos olvidar. Ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, capítulo 8, desde el capítulo 6, cuando se apedrea a Esteban, capítulo 7, que se apedrea a Esteban, capítulo 8, persigue a la iglesia. Capítulo 9, Jesús se le aparece camino a Damasco, y allí Dios le dice, porque él queda ciego, queda aturdido en el piso, y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego Saulo dice: ¿y qué quieres que yo haga? Bueno, levántate, ve a una calle que se llama a la derecha, te vas a quedar ahí, yo te voy a decir qué debes hacer. Manda a Ananías, un discípulo, un anónimo, un simple hombre de Dios llamado Ananías: ve a tal lugar, ahí está Saulo de Tarso, él está orando. Señor, ¿cómo voy a ir? Ananías va. Y un mensaje que Dios le da a través de Ananías: dile que él será testigo mío ante príncipes y ante grandes, ante reyes, y le mostraré cuánto debe sufrir por mi causa. Luego todo el ministerio apostólico, entre la conversión camino a Damasco y su primer viaje misionero, capítulo 13 de Hechos, pasan 14 años aproximadamente,
Y Pablo va a sufrir naufragios, apedreamientos, latigazos de ladrones. Él narra en Corintios todo lo que ha pasado. Ha sido perseguido, ha estado en desierto, ha sufrido hambres, ha pasado necesidades, ha estado en la cárcel. Una cantidad de cosas que encontramos, de adversidades que el apóstol Pablo sufrió. Pero uno le pregunta a Pablo, Pablo, ¿cómo alcanzaste a ser una persona tan resiliente? ¿Cómo puedes soportar tanto? Bueno, Pablo nos daría varios consejos, pero uno de ellos, que es bien interesante, es la gracia y el amor de Dios. Esas dos cosas eran el gran impulso del motor de la resiliencia de Pablo. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y entonces menciona una gran cantidad de adversidades, tribulación, angustia, pestilencia, hambre, una cantidad, lo presente, lo porvenir, lo alto. Luego concluye diciendo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada de lo que hay creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces encontramos que comprender y aceptar el amor de Dios nos hace resilientes frente a la adversidad, porque el amor de Dios supera cualquier adversidad. Pero también ese amor es una muestra de la gracia. Quiere decir que Dios nos ha dado lo inmerecido y es por su gracia que somos lo que somos. El mismo apóstol Pablo reconoce que no es Él quien ha hecho lo que hace, que no es Él el que ha esparcido el Evangelio a todos los pueblos gentiles, gran parte de Europa, de Asia, sino, dice Él, la gracia de Dios en mí. Y ahora Pablo dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, si Pablo nos enseña que la resiliencia en un hijo de Dios se adquiere cuando comprendemos y aceptamos y somos abrazados por el amor y la gracia de Dios. Ahora, voy a último personaje, quinto y último personaje que nos enseña cómo ser resilientes. ¿Qué más resiliencia que la del Señor Jesús? Ahora, Él lo tiene todo. En Él podemos absorber lo que aprendemos de José, de Jacob, de Job y de Pablo. En Jesús encontramos la resiliencia en su más alto nivel. Quien siendo Dios, dice Pablo a los Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, y vino y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses. Ahora, si le preguntáramos a Jesús, ¿cómo eres capaz de sufrir todas esas adversidades? Primero, siendo Dios, volverse humano. Allá está la primera gran adversidad. Es que como el Creador se vuelve criatura, se vuelve como una de sus criaturas para que sus criaturas lo ultrajen, lo critiquen, lo persigan, lo intenten apedrear, lo tilden de loco, lo tilden de fuera de sí y al fin y al cabo lo entreguen a la muerte y lo crucifiquen. Bueno, Jesús nos enseña que se puede llegar a ser resilientes y que la resiliencia de Él se basa, primero, en que Él nos amó. Ahí está lo que Pablo dice, es el amor hacia nosotros, no hacia sí mismo, sino es el amor hacia nosotros y la obediencia al Padre lo que lo hace resiliente, lo que hace que supere toda esa adversidad. En el Getsemaní, el Señor ora, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre no contesta. Lucas dice allí en el Evangelio que Dios le envía un ángel para que lo fortalezca. Pero en Jesús encontramos que podemos ser resilientes cuando miramos más allá de la circunstancia. Y esto es que Jesús, como dice Isaías, vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Somos resilientes cuando aprendemos a ver más allá de la circunstancia actual, cuando aprendemos que los planes de Dios son eternos, mientras que nuestra vida en la tierra es temporal. Jesús nos enseña a ver la vida con un panorama eterno y no temporal. Posiblemente en la temporalidad de la vida suframos, y aquí tenemos que aprender a ser resilientes,
pero una forma para aprender a hacerlo es ver de forma trascendental, ver más allá de lo que la circunstancia del momento nos enseña, nos muestra o nos dicta. Jesús no muere para llegar a ser Dios. Jesús no muere para demostrar que es Dios. Jesús no muere para buscar adoración, porque ya lo era todo, ya lo tenía todo. Jesús no muere para buscar nuestro amor, porque Él no necesita nuestro amor. Jesús muere porque Él puede ver más allá y Él ve el fruto de su aflicción que somos nosotros. Quiere decir, es un amor eterno, un amor trascendental. Es pensar más allá de la circunstancia. Por eso Juan dice, y en esto se basa el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Así que, mis queridos, podemos ser resilientes. Recuerde que la resiliencia es la capacidad que tenemos para superar los momentos adversos de la vida, para poder ver el futuro de otra forma. Ya sé que esta pandemia, que el aislamiento, que el confinamiento, que todo lo que estamos viviendo golpea fuertemente nuestras emociones, golpea fuertemente nuestros esquemas mentales y espirituales, pero Dios nos enseña a ser resilientes. Pablo mismo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4, cuando él narra una cantidad de adversidades que ha pasado, de penurias que ha pasado por causa de Cristo, él concluye diciendo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que busquemos la resiliencia en Dios. Él es nuestro apoyo, Él es nuestra fortaleza. Resumamos, recojamos, sinteticemos. En José, la resiliencia es entender que mi sufrimiento tiene propósitos eternos. En Jacob, la oración me ayuda a ser resiliente. En Job, entender que Dios es soberano me ayuda a ser resiliente. En Pablo, aceptar y reconocer el amor y la gracia me ayuda a ser resiliente. Y en Jesús, cuando vemos más allá de lo temporal, cuando vemos lo eterno, cuando vemos lo que sí es trascendental, aprendemos a ser resilientes. Oremos al Señor y pidamos que nos ayude a tener la capacidad de superarlo todo, pues no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que la circunstancia no nos arrastre, que la circunstancia no nos lleve, sino que sea Dios, que podamos ver su plan, su propósito en medio del dolor, del sufrimiento, y que en nosotros se forme ese ser resiliente. Tenemos el Espíritu de Dios, el mismo que tuvo Pablo, el que tuvo Jesús, el que tuvieron estos hombres, el que los llevó a actuar y a reaccionar así, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. Señor, gracias porque tú nos has dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Gracias porque tú eres más grande que las circunstancias, más grande que todo lo que podamos estar viviendo. Señor, quizá todo lo que nos rodea, escuchar las noticias, ver la situación en casa, nos quiebre el ánimo, nos quiebre y nos haga insoportables, Señor, y ya no tengamos ni fuerzas ni aliento. Hoy rogamos que nos hagas resilientes, que nos hagas personas capaces de superar las adversidades, no por nuestra propia fuerza, no en nuestra propia manera, no en nuestro propio recurso, sino con tu Espíritu. Señor, con tu Espíritu, no con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Señor, cuando nuestras fuerzas se han agotado, nuestros recursos se han agotado, ponemos nuestra mirada en ti. Como lo dijo el salmista, cuando ya no veía que podía haber esperanza, él dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Somos resilientes, nos levantaremos de esta adversidad, nos levantaremos de esta situación en tu nombre y para tu gloria. Veremos más allá de la circunstancia, como José, que sufrió tanta injusticia, pero pudo ver tu plan más allá de la circunstancia. Como Job, que sufrió lo insufrible, lo inimaginable, pero él entendió tu soberanía y tú lo exaltaste.
Queremos, Señor, ser resilientes y adquirir resiliencia como Jacob frente a la adversidad de encontrarse de nuevo después de muchos años con un hermano airado, Esaú. Lo último que le dijo: el día que te veo te mataré. Y Esaú venía con un grupo armado, con gente a caballo. Jacob tuvo miedo, pero fue a orar, y en la oración adquirió el poder y adquirió, Señor, la fuerza para enfrentar a su hermano. Su hermano lo abrazó, su hermano lo aceptó, se reconciliaron y Jacob llegó a ser ese patriarca. Como Pablo, que sufrió grandes cosas, grandes adversidades por la causa de tu evangelio, por la causa de tu nombre, pero él lo superó porque veía en ti un amor insuperable, una gracia insuperable que le daba el poder y la fuerza para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Jesús, porque tú sí nos enseñas la resiliencia, porque no teniendo que venir a morir, porque no teniendo que venir a hacerte humano como nosotros para salvarnos, lo hiciste, porque no viste nuestra condición, esclavos del pecado, sí, llenos de maldad, con una naturaleza pecaminosa, con un corazón perverso. Aún así diste tu vida, porque veías más allá del pecador que viniste a redimir. Ayúdanos a ver más allá de la adversidad, a ver con los ojos del propósito eterno que son tus propósitos, a ver lo trascendente y no lo temporal que estamos viviendo. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos ayuda a superar toda adversidad para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendiciones a todos ustedes, a todos los que estuvieron con nosotros, a Byron García, Lady Avendaño, saluda a Joana López, a Noeima Henao, Tatiana Restrepo, Ampara Garzón, Cristiana López, a todos y cada uno de ustedes: Isabel Estela, Dial Alzate, Viviana Palacio, Lucila Espinosa, Luz Arias, Pablo Agudelo, a Armando Sánchez, a Kelisandri Longas, ya Juliet Cernas, quien la esté viendo por allí, a Imelda, a Astrid Carmona, a todos muchas gracias, Beatriz Acevedo, a Julián Betancourt, a Santiago Vázquez. Recuerde entonces, podemos decirle al Señor: Señor, en tu nombre superaremos toda adversidad. La capacidad de ser resilientes, Dios lo quiere hacer, lo puede hacer. Mire, si hay gente que no tiene el Espíritu de Dios, si hay gente que no conoce la palabra del Señor, tiene la capacidad de la resiliencia. ¿Cómo no nosotros, que tenemos al Dios Todopoderoso, que tenemos su palabra morando en nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros? Sí lo podemos hacer. Podemos ser resilientes, podemos superar esta adversidad, reinventarnos económicamente, reinventarnos, que las puertas se cerraron, que en la empresa no hay trabajo. Entonces vamos a orar: Señor, vamos a superarnos. ¿Qué vamos a hacer? Muéstrame, Señor, de esta adversidad. Qué bueno vamos a hacer. De todas las adversidades siempre ha salido algo bueno para la gente que puede ver más allá de la adversidad. Bendiciones, la paz de Dios con ustedes. Hasta pronto.